Hace 39 años, Colombia y el mundo fueron testigos de uno de los desastres naturales más grandes en su historia. También de la erupción volcánica más mortífera del siglo XX. Hoy venimos a sentarnos aquí a escuchar y a recordar cómo un día la ciudad blanca de Colombia fue borrada por completo la noche del 13 de noviembre de 1985. Bienvenidos todos a este capítulo nuevo. Quien les saluda detrás del micrófono, Magdaluna, y esto es de efectos colaterales. Este episodio decidí titularlo Cenizas del pasado, reconstruyendo Armero. Nuestro segundo protagonista en esta historia, antes de llamarse Nevado del Ruiz, se le solía decir Comanday Tabuchi Aitama, un volcán que se encuentra a 220 kilómetros al occidente de Bogotá. Forma parte de la cordillera de los Andes y junto a otros volcanes andinos, el Nevado del Ruiz es un estratovolcán, es decir, un volcán cónico de gran altura compuesto por múltiples capas de lava endurecida. Sus primeras erupciones se dieron cuando estaba joven, hace 1.8 millones de años, a principios del Pleistoceno. A partir de ese momento se registraron tres periodos importantes de erupción, que son el ancestral, el antiguo y el actual. El periodo actual se inició hace aproximadamente 130.000 años y desde ese entonces se han sucedido múltiples corrimientos de tierra con devastadores y mortíferos lahares. Un lahar es un flujo de sedimento de agua y tierra que se moviliza desde las laderas de los volcanes. Armero, nuestro principal protagonista, es una ciudad en crecimiento asentada a las orillas del Nevado del Ruiz, ubicada en el departamento del Tolima, importante y principal productora de arroz y algodón, y por esto fue llamada la Ciudad Blanca de Colombia. Una población con unos 30.000 habitantes, alegre, sencilla, recochera, trabajadora y servicial, que fue exterminada por completo la noche del 13 de noviembre de 1985. Antes de hablar sobre la catástrofe y sus efectos colaterales en los armelitas, sería interesante recordar un mito que ha venido tomando fuerza con la historia, y es la conocida maldición o profecía de Armero. Algunos de sus habitantes la ven como una maldición, otros como una profecía. Pero escúchela usted y dígame, y saque sus conclusiones. Corre el año 1948. Una fuerte tensión política se respira en el territorio colombiano debido a fuertes enfrentamientos entre dos partidos políticos, los liberales y los conservadores. Tensión que llega a su clímax cuando el viernes 9 de abril en Bogotá, siendo las 2 de la tarde, muere de 3 tiros el líder liberal Jorge Eliezer Gaitán. Rápidamente, la noticia se extiende por el territorio nacional, trayendo consigo la locura y las turbas iracundas. La población armerita estaba constituida principalmente por simpatizantes liberales, pero el protagonista de esta historia es el sacerdote Pedro María Ramírez Ramos, quien se caracterizaba por ser de un corazón noble y un carácter bastante fuerte, quien polarizaba y separaba a las personas de quienes asistían a misa y quienes no, de quienes tenían sus mismos ideales y quienes no. El religioso era conservador. Así que el asesinato de Gaitán y las masas furiosas de personas que se lo encontraron ese día marcaron un antes y un después en la historia del pueblo de Armero y sus habitantes. A las 5 de la tarde de ese ya mencionado día, la turba furiosa entró a la iglesia. Disparos y gritos se escucharon. La multitud fúrica se quería hacer con las armas que supuestamente el religioso poseía. Pedro María alegaba la existencia de las mismas, pero eso no evitó que estos entraran. Inspeccionaron el lugar para luego destruirlo al comprobar que las palabras del sacerdote no guardaban mentira alguna.
pero eso no detendría lo que sucedería luego. Al día siguiente, 10 de abril, por la tarde, el padre se encontraba caminando por la calle y al llegar al parque central lo interceptó un grupo de personas, quienes darían inicio a su martirio. Cuentan que fue víctima de ataques con palos, varillas y machetes, todo por la espalda. Su cuerpo se convirtió en el registro de tan violentos actos. Huesos rotos, contusiones y heridas de distintas longitudes en su cabeza y en una de sus manos. Incluso era posible ver una herida que llegaba al cerebro. Antes de morir, el padre Pedro María profirió una maldición o profecía. No quedará piedra sobre piedra en Armero. El cuerpo del religioso fue arrojado a las puertas del cementerio local. Este dato del cementerio local, guárdenlo para más tarde. Las únicas que se conmovieron por la situación fueron las prostitutas de Armero, quienes le guardaban un gran cariño por la bondad que siempre les demostró. Se encargaron de hacerle una tumba improvisada para que pudieran descansar, tapándolo con una sábana, y además se aseguraron de que la noticia se difundiera. Fue así que 11 días después se le pudo otorgar una sepultura adecuada. Las palabras finales del religioso Pedro María resonarían con fuerza 37 años después, la noche del 13 de noviembre de 1985. Cerrando esta historia, podemos continuar con la tragedia. En el año 1984, el volcán despertó después de 50 años dormido. El río Lagunilla tenía una represa natural que se había formado por una antigua erupción, y a este cañón se le llamaba el Cipre. Se registra que había unos 300.000 metros cúbicos de agua represados por una piedra gigante que había sido deslizada por una de las erupciones y que se encontraba a las puertas del cañón del Cipre, y esta aumentaba los niveles del agua represada de maneras escalofriantes. Ingeominas, o como hoy es conocido, el Instituto Geológico Colombiano, fue advertido de que el león rugiente, como lo llamaban cariñosamente los armeritas, estaba despertando después de casi 60 años de inactividad. El gobierno, a través de Ingeominas, respondieron enviando 4 sismógrafos viejos, casi en mal estado, a que monitorearan la actividad del volcán. El gobierno había sido advertido de la posible erupción el 15 de septiembre del año 1985. Al ver la inminencia de una erupción muy grande, le pidieron al gobierno y al Servicio Geológico Colombiano que realizaran un mapa de riesgos. Y este mapa se realizó y salió un mes antes de la tragedia, pero en Armero no se realizó la suficiente divulgación al respecto. No existían planes de riesgo. A raíz de la tragedia de Armero fue que empezaron a existir actividades preventivas. Resulta que unos meses anteriores a la erupción del volcán había sucedido una caída de rocas sobre el cauce del río, y estas rocas habían ocasionado la represa que ya les había comentado con anterioridad. Se monitoreó la represa que se formó en el Cipre en el mes de agosto, ya que habían unas alarmas que podían generar daños si el volcán despertaba. Los armeritas creían que solo podía venirse sobre ellos toda esa agua reprimida cuando no se imaginaban la magnitud del desastre que les estaba respirando en la nuca. El comité de emergencia de Armero fue avisado para realizar un plan de evacuación en caso de que se les llegara una inundación o algo peor para la población, pero estos no asistieron al llamado y el gobierno local y nacional tampoco dio respuestas contundentes y certeras a estas situaciones. El miedo real de los armeritas era la represa del Cipre y lo que podía suceder, pero a nadie del cuerpo de bomberos, ni de la defensa civil, ni la Cruz Roja le dieron una educación adecuada a la población armerita para poder realizar una evacuación exitosa y sin complicaciones. El 13 de noviembre de 1985, los armeritas se levantaron a vivir un día más.
a ver a sus familias, a ir a sus trabajos, a estar juntos, sin saber que a las 3 de la tarde comenzaría el inicio del fin. Aproximadamente a las 3 de la tarde, el volcán empezó a emitir una nube de humo y ceniza que fueron a parar a Armero, que se encuentra a 46.34 kilómetros del cráter Arenas. Hubo un factor que hizo que la gente se tranquilizara, y es que en la iglesia, justamente en la torre central, habían unos parlantes por donde el cura párroco le dijo a la gente que no se alarmara, que eso no sucedía nada. Aunque el párroco estaba enterado un poco de lo que sucedía, siguió. La instrucción era taparse la nariz y la boca con un pañuelo húmedo. Las casas que tenían mucha ventilación, porque pues estaban en un clima muy caluroso, fue la instrucción del cura párroco de tapar las ventanas de la casa para que no les entraran las cenizas. Y otra de las instrucciones, que fue la que culminaría por poner la lápida sobre Armero, fue: no salgan de sus casas. Las emisiones de ceniza eran tan fuertes que las calles aparecían llenas de arena y era peligroso estar afuera de las casas. A las 7:30 p.m., según el testimonio de los sobrevivientes, empezó a caer una lluvia de piedras y de ceniza sobre Armero. Esta lluvia no parecía normal, era más fuerte de lo usual. La gente comenzó a alarmarse y empezó a salir de sus casas a ver lo que estaba sucediendo. Y resulta que estaba cayendo ceniza y un piroclasto más grande e incluso piedras conocidas como piedra pome. Todas estas emisiones venían desde el cráter Arenas y llegaban a la población, que empezaba a preocuparse por lo sucedido. Otro de los factores desencadenantes que puso pañitos de agua tibia para que la gente no se alarmara tanto fue que en el pueblo había un señor que todos consideraban un profesor, cuyo nombre era Edgar Efrén Torres, quienes los armeritas consideraban un científico de renombre. A través de la emisora del pueblo trajeron a dicho profesor porque muchos llamaban alarmados a preguntar lo que le acontecía. Y este aseveró que no sucedía nada, que eran cosas normales que suceden en los volcanes y que nada malo nos sucedería. Lo máximo que debían hacer mañana era limpiar esos kilos de arena volcánica y ceniza que emite el reón rugiente. Lo que no sabían es que para ellos ya no habría un mañana. A las 9:20 p.m. fue cuando todo inició. El Nevado del Ruiz había hecho erupción, irrumpiendo en la tranquilidad de un pueblo que ya se disponía a descansar después de un largo día de trabajo. Ese día había un partido de fútbol entre el Deportivo de Cali y Millonarios. La erupción había ocasionado un deshielo del glaciar. En total, 4 flujos de sedimento y agua, conocido como lahares, bajaron por las laderas del Ruiz, arrastrando rocas, arcilla y árboles que furiosamente se mezclaban con el agua. Los armeritas aún no imaginaban el desastre que estaba a horas de llegarles de sorpresa. El flujo aumentó 4 veces el nivel y la fuerza de los ríos Lagunilla, Azulado, Guali y Chinchiná, ocasionando que la represa del Cipre se rompiera y se llevara consigo una piedra gigante. 30.000 personas dormían y algunas departían plácidamente en el pueblo, que apenas empezaba a dormirse a nada más las 9:30 p.m. de la noche. 11:30 p.m. La luz del pueblo había sido interrumpida por completo y la avalancha había entrado con furia al pueblo.
La primera que entró a Armero fue el agua que bajaba del Cipre, y luego unos 15 minutos después llegó la furia de la avalancha de barro y piedras que entró por la central eléctrica del pueblo. Imagínate estar durmiendo con tu familia o estar departiendo con tus amigos viendo el partido y de repente escuchas que a lo lejos viene este sonido. La gente gritaba y corría por un pueblo completamente a oscuras. La avalancha feroz se llevaba todo, rompía todo, acababa con todo. La gente desesperada buscaba lugares donde irse y salvar a su gente. Corrían y gritaban mientras el cura párroco había huido de Armero y el presidente dormía tranquilo. Muchas personas lograron huir al corregimiento de Guayabal. Hubieron personas que huyeron a las lomas cercanas a Armero y al cementerio. Y la desesperación reinaba en cada calle de Armero, que poco a poco iba desapareciendo. Los techos también sirvieron para ayudar a pocas personas que pudieron salir con vida. Un año, 2 meses y 8 horas no fueron suficientes para informar a la población del inminente peligro en el que vivían. La tan escasa divulgación en colegios, centros de salud, estación de bomberos, hospitales, policía o en la radio local. No hubo ningún tipo de cartillas o volantes. Solo una reunión donde por falta de información nadie asistió. El silencio y la muerte reinaban en Armero. Los gritos de ayuda se escuchaban por todos lados. La oscuridad, la muerte, el silencio, la desesperanza. Eran cosas que reinaban en el lugar, acompañados de un fuerte olor a carne quemada, lodo y azufre. ¿Hay alguien aquí con vida? ¿Hay alguien aquí con vida? ¿Hay alguien aquí? ¿Pueden escucharme? ¿Pueden escucharme? Una avioneta fumigadora sobrevoló Armero y se dio cuenta de la magnitud de la tragedia. Pues que Armero quedó arrasado casi el 100% quedó arrasado Armero. ¿Qué tipo de descripción podría hacer sobre lo que observó? Vea, es decir, eso quedó, todo lo borró casas, borró todo. Es decir, desapareció todo el mundo. Yo creo que habrán ni un 5% estará con vida lo que era Armero. El lahar borró totalmente Armero, llevando consigo a 25.000 personas por causa de la negligencia del Estado y la poca información de los cuerpos de socorro. ¿Recuerdan cuando les dije que recordaran al cementerio y al padre Pedro María? Bueno, mucha gente fue a refugiarse ahí en el momento de la tragedia, pues había sido el único lugar que no había sido afectado por el lahar y que aún se encuentra de pie a pesar de los saqueos que ha venido sufriendo durante los años. El mundo entero se paralizó ante tal escena de horror. Un pueblo entero había sido borrado por completo del mapa. Las labores de rescate empezaron gracias a muchos de los sobrevivientes que se preocuparon en rescatar, como podían, a otras personas. Solo el 5% de la población armerita sobrevivió. Las alarmas nunca sonaron. El sacerdote Augusto Osorio Gallego aconsejó a la gente no salir de sus casas. Muchos heridos, mutilados, niños robados por el ICBF y monjas a cargo de orfanatos. La búsqueda de los familiares en pleno panorama de desconcierto y desolación era infructuosa. Los rescates también se vieron plagados de robos a los sobrevivientes y a los muertos. Muchos rescatistas y personas del común se encargaron de quitar pertenencias preciosas y dinero a los que veían aprovechándose de esta situación humanitaria.
Uno de los rostros que se ha quedado en la memoria y es bandera de la tragedia es la niña Omaira Sánchez, una niña de 13 años atrapada en los escombros de su casa, a la cual la avalancha le quitó la vida. La mitad de su cuerpo estaba atrapado bajo el agua y sus piernas estaban apretadas por una pared muy pesada. Para sacarla se necesitaba una motobomba que no había en ese lugar. Había que amputarla, pero de todos modos moriría, porque el material quirúrgico necesario tampoco existía. Decía que con sus pies alcanzaba a tocar la cabeza de su tía y de su padre, atrapados también en el fondo del lodo. Con ternura y sinceridad hablaba a los periodistas que acompañaron sus últimas 60 horas de vida. Ay, quiero decir unas palabras. ¿Puedo? Sí, dilas. Mamá, si me escuchas, yo creo que sí. Reza para que yo pueda caminar y esta gente me ayude. Muchos sostienen que la avalancha de Armero pudo haberse evitado de todas las formas posibles. Es un claro ejemplo esto de la negligencia del Estado frente a una tragedia que a todas luces pudo haberse evitado. Han pasado casi 39 años y el Estado aún no le ha respondido de forma eficiente y real a los sobrevivientes de la catástrofe. Hay un daño irreparable para las víctimas de esta tragedia, no solo humanamente al hablar de la pérdida de sus familiares y conocidos, de sus tierras y sus memorias, sino también de su salud mental y de un futuro que ya no puede ser. Lo que hoy conocemos como el suelo de Armero no es más que el lodo y los sedimentos que se secaron después de la avalancha. Ocho meses después de la tragedia, el Papa Juan Pablo II visitó Armero y la declaró camposanto. Aquí, en vuestra misma tierra, marcada por la cruz de Cristo, quiero saludar y manifestar la solidaridad de todo el pueblo de Dios a las personas y a las familias que han padecido la muerte trágica de sus seres queridos, así como a los sobrevivientes que soportan la soledad, el desamparo, la pobreza. En la actualidad, Armero está abandonado a su suerte. El Estado nunca más respondió por el cuidado y respeto hacia esta tierra y los 25.000 muertos que dejó. Los sobrevivientes de la catástrofe cada 13 de noviembre vuelven al lugar donde antes se encontraba el pueblo que les dio la vida, que les dio la alegría, para recordar una vez más cómo eran felices antes de la tragedia. Muchas partes de este pueblo están acompañadas por tumbas simbólicas, pues a ciencia cierta, las personas que murieron no se saben exactamente dónde quedaron, y sus familiares y amigos es una forma para ellos de descansar el corazón y la mente, de saber que aún siguen durmiendo allí.